Nunca pensé que la muerte de mi padre me golpearía como un tren de mercancías 2 años después. Pero allí estaba yo, de pie en la estrecha cocina de mi apartamento en Echo Park, agarrando un sobre que olía ligeramente a moho y ceniza de cigarrillo, temblando como si acabara de abrir una maldita cápsula del tiempo de los muertos. Estaba dirigido a mí, con su letra descuidada, letras torcidas y manchas de tinta, como si lo hubiera escrito con resaca y con un ojo cerrado. Sinceramente, pensé que era correo basura hasta que vi el nombre del remitente, Cryovault Retrieval Services. Un nombre ridículo, ¿verdad? Suena a alguna tontería cyberpunk, pero algo en él me puso los pelos de punta. Mi viejo, Ernesto, era un bicho raro certificado, un friki tecnológico libertario que vivía de café solo y discusiones en Reddit, y juraba y perjuraba que el Bitcoin nos liberaría a todos de las cadenas de la Reserva Federal. Era el tipo de persona que tenía una pegatina en el parachoques que decía: «Los impuestos son un robo», y que una vez intentó convencer al empleado de una gasolinera de que el dólar se derrumbaría en 10 años. Así que cuando llegó el sobre, una parte de mí se rió. ¿Y ahora qué? ¿Un manifiesto? ¿Un USB lleno de podcasts conspiranoicos? Pero luego lo abrí, y dentro había un trozo de papel gastado, con una nota adhesiva pegada, amarillento, como si llevara años en algún archivador. La nota solo decía: «Por si se equivocan, sin explicación. Solo un papel con un galimatías que parecía la ruta de un archivo. Al principio pensé que tal vez se trataba de un suicidio, o de alguna extraña búsqueda del tesoro, pero algo me llamó la atención. En 2014, mi padre me había hablado de un archivo en su cartera. Juró que tenía cientos de bitcoins escondidos en algún lugar y que me lo dejaría todo a mí. Luego llegó 2018. El mercado se desplomó y lo perdió todo. La casa, el coche, su último trabajo, todo desapareció. Dijo que la cartera se había corrompido. Perdida en el tiempo, lo llamó, como si fuera algún maldito artefacto. Pero reconocí la ruta. Era un directorio de archivos de Linux, enterrado bajo carpetas como Crypto Junk, Stash, Mistake 2, Fuck It Old. Lo juro por Dios. Así que encendí mi viejo ThinkPad, el que no había tocado desde la universidad. Arranqué el polvoriento Ubuntu y me puse a rebuscar en el sistema de archivos. Me llevó mediodía, unas cuantas cervezas y una búsqueda frenética en Google. Pero allí estaba, un archivo llamado wallet.dat. Sí, W-A-L-E-T. El idiota se había equivocado al nombrarlo. Eso era todo. Todo ese tiempo, llorando sobre su chaqueta de pana gastada, pensando que lo había perdido todo, y estaba justo ahí. Solo un error tipográfico. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que lo descifro. Y cuando abrí el archivo y vi el saldo, 213 bitcoins. Se me secó la boca. Creo que susurré: «No puede ser», como 5 veces antes de poder moverme. Lo comprobé en 3 fuentes diferentes. Hice los cálculos. Son más de 14 millones de dólares. Lloré, grité, me reí y sollocé como un loco. Luego vomité en el fregadero. No bromeo. El sabor de la bilis y la Heineken fue lo más real que había sentido en días. Me quedé allí de pie, con las palmas de las manos sobre la encimera, respirando como si hubiera corrido una maldita maratón. Me quedé mirando el grifo durante 10 minutos, preguntándome si se trataba de alguna broma divina, como si mi padre me hubiera gastado una broma desde el más allá. Y luego vino la culpa, la caída, como el pánico y la alegría del paracaidismo al caer directamente sobre el cemento de la realidad. ¿Me merecía esto? Porque la cuestión es que no había hablado con la mayor parte de mi familia desde el funeral de mi padre. No por rencor, en realidad. Solo por distancia. Mi primo Mateo siempre necesitaba dinero. Mi tía Lupe me recordaba constantemente que la familia lo es todo, mijo. No había visitado a mi padre ni una sola vez durante la quimioterapia. Ni una sola vez. Y cuando murió, apareció con sus perlas, llorando para las cámaras. Así que sí, una parte de mí pensó que les den. No creían en él. Pensaban que estaba loco, que era un perdedor. No le veían dar vueltas por el salón a las 3 de la madrugada despotricando sobre la moneda descentralizada y la libertad. Yo sí. Yo vi los momentos álgidos. Vi la caída. Le cogí la mano cuando por fin le hizo efecto la morfina y me dijo: «Se suponía que iba a ser diferente».
¿Y ahora qué coño se supone que tengo que hacer? ¿Decírselo? ¿Dividirlo? ¿Fingir que volvemos a ser una gran familia feliz? ¿O me lo quedo? En silencio. Limpio. ¿Empezar una nueva vida con el fantasma de mi padre guiñándome el ojo detrás de cada dólar? ¿Lo más loco? Todavía no se lo he contado a nadie. Ni siquiera a mi novia, Rosa. Llevamos juntos 3 años. Es el tipo de mujer que me deja notas en el almuerzo y tararea cuando está nerviosa. Pero ni siquiera ella lo sabe. Porque una vez que lo dices en voz alta, se convierte en realidad. Una vez que la gente lo sabe, lo quiere, y yo no estoy preparado para eso. Pero cada vez me cuesta más guardármelo. Cada vez que abro el portátil y veo el saldo, es como mirar a un volcán. Hermoso, peligroso, capaz de cambiarte la vida. He vuelto a soñar con mi padre. No enfermo, ni frágil, sino como era antes de que todo se fuera al garete. En su banco de trabajo, soldando alguna placa de circuitos inútil, hablando de la libertad como si fuera algo que se pudiera tener en la mano. Y sigo pensando, quizá esto es lo que él quería decir. Quizá esto es la libertad. Pero si eso es cierto, ¿por qué parece una trampa? A la mañana siguiente, la luz de nuestro apartamento parecía diferente, más cálida, de alguna manera. Se filtraba a través de las persianas entreabiertas y dibujaba rayas en el suelo como lingotes de oro derritiéndose sobre la madera. Me quedé allí de pie, descalzo, con el café en la mano, mirando los rayos como si fueran señales, como si algo hubiera cambiado durante la noche, no en el mundo, sino en mí. Y sí, tal vez suene dramático, pero cuando te acuestas siendo un editor independiente sin un centavo que vive de ramen instantáneo y represión emocional, y te despiertas sabiendo que técnicamente eres lo suficientemente rico como para comprar toda la manzana, las cosas se sienten diferentes. El café sabía más fuerte, más vivo. El suave zumbido de la nevera se convirtió de repente en una canción. Incluso la letra desordenada de Rosa en la lista de la compra pegada en la nevera: leche, huevos, papitas. No te olvides de las tortillas. Siempre te olvidas de las tortillas. Parecía caligrafía. Como arte. Debería habérselo dicho en ese momento. Pero en lugar de eso, doblé la lista. La guardé en mi bolsillo trasero como si fuera sagrada y le dije que iría a comprar. La verdad es que necesitaba aire. Necesitaba moverme. Mi cerebro estaba corriendo maratones mientras mis pies permanecían pegados a las mismas 4 baldosas del suelo de nuestra mierda de cocina. Y la paranoia se apoderaba de mí. ¿Y si alguien más lo sabía? ¿Y si ese Cryobolt, o como se llamara, había enviado la misma carta a la persona equivocada? ¿Y si el archivo se corrompía? ¿O el blockchain implosionaba? ¿O...? Necesitaba ver a la gente. Oler las tortillas quemadas de la taquería de la esquina. Sentir la familiar pegajosidad del mango de un carrito de la compra. Centrarme. Así que fui a El Mercado, en Sunset. El aire olía a mangos maduros y a grasa de freidora. Un niño gritaba como si lo estuvieran matando cerca de los aguacates, y un anciano con una gorra de los Dodgers discutía con nadie en particular sobre cómo los extraterrestres controlaban el precio de los huevos. Era un caos hermoso y reconfortante. Deambulé por los pasillos como si acabara de descubrir la civilización. Toqué todo: pan, jabón, esa extraña marca de caramelos de guayaba que le gustan a Rosa y que se te pegan a los dientes durante días. Cada artículo era como una pregunta. ¿Sigo perteneciendo a este lugar? Y entonces la vi. No, no era Rosa. No era nadie que conociera. Solo una mujer, de unos 50 años quizá. Estaba en el pasillo de los cereales, agarrando una calculadora y un cupón, como si su vida dependiera de ello. En su carrito había pañales de marca blanca, arroz, frijoles y leche de la marca del supermercado. No sé por qué me impactó tanto. Quizá fue la forma en que miraba los precios, como si le dolieran, como si estuviera haciendo cálculos con su alma. Y pensé en mi padre, en cómo solía hacer lo mismo, antes de la fiebre del Bitcoin, antes de todo. Cómo reunía lo justo para pagar el alquiler y aún así me compraba esas estúpidas gominolas de dinosaurios que me gustaban de niño. Salí de la tienda sin comprar nada. Dejé el carrito allí mismo, entre el detergente para la ropa y el atún en oferta. Tenía un nudo en la garganta. No era pánico. Era más bien una sensación de... joder, tengo el corazón a punto de estallar. En casa,
Rosa estaba cantando en la ducha, una cumbia que le gustaba cuando creía que no la escuchaba. Apoyé la cabeza contra la puerta del baño y escuché. Dejé que el vapor se escapara por debajo de la puerta y empañara mi pánico. Por un segundo, imaginé contárselo todo allí mismo, entregarle una toalla y susurrarle: «Somos ricos, cariño. Haz las maletas». Pero no lo hice. En lugar de eso, preparé chilaquiles. Es una tontería, pero son sus favoritos. Esta vez incluso me acordé de las tortillas. Las cociné a fuego lento. Dejé que el aceite chisporroteara y reventara, y la cocina se llenó de esa mezcla perfecta de especias y masa frita. Serví el café en su punto. Lo puse todo en la mesa como si fuera un altar. Cuando salió, envuelta en una toalla y con las cejas arqueadas, solo le dije: «Me apetecía hacer algo bonito». Me besó en la mejilla y me llamó tonto. Y quizá lo sea. Pero en ese momento, viéndola comer su desayuno con ese pequeño tarareo feliz que hace, sentí algo que no había sentido en años. Alegría. Alegría real, estúpida, sin complicaciones. Esa noche no pude dormir. Esta vez no era por ansiedad, sino por las posibilidades. Me quedé tumbado mirando el ventilador del techo mientras hacía clic y zumbaba, pensando en todo lo que podía hacer. Pagar los préstamos estudiantiles de Rosa. Crear una fundación en nombre de mi padre. Joder, quizá incluso arreglar esa furgoneta oxidada que llevaba conduciendo desde la universidad. Pero entonces sonó mi teléfono. Era un mensaje de un primo con el que no había hablado en mucho tiempo. «Hola, primo. He oído que has estado preguntando por las cosas viejas de Ernesto. ¿Va todo bien?» No se lo había contado a nadie. Me incorporé. De repente, la habitación se volvió más fría. O tal vez era solo mi imaginación. Ni siquiera sabía cómo responder. ¿Era una coincidencia? ¿O alguien lo sabía? Al final, no dormí en toda la noche. Los días siguientes fueron una nebulosa. Fui al trabajo, asentí con la cabeza en las reuniones. Sonreí como si nada pasara, mientras por dentro sentía como si me zumbara la electricidad. No dejaba de mirar la cartera, como si fuera a desaparecer. Pero no fue así. Los números seguían ahí. Cada vez que la veía, sentía como si el universo me susurrara: «Es real, es tuya». Empecé a observar más a la gente, a observar de verdad, en las cafeterías, en el metro, en el trabajo, cómo se movían, qué vestían, lo agotados que parecían, y no dejaba de pensar: podría cambiar la vida de alguien, ahora mismo, de forma anónima, en silencio. Pero no lo hice. Todavía no. Porque, aunque tenía el poder, aún no sabía quién yo era con él. Y entonces llegó el correo. Otro sobre. Sin remitente. Solo mi nombre. Dentro había un USB. Sin nota. Sin marcas. Se me cerró la garganta. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae. Me quedé mirando ese pequeño trozo de plástico como si fuera una bomba. ¿Quién demonios había enviado eso? Y entonces se me ocurrió una idea que me heló la sangre. ¿Y si mi padre quería que alguien más lo encontrara? ¿Y si yo no era la única en quien confiaba? No lo conecté, no de inmediato. Lo escondí en el congelador, detrás de una bolsa de tamales. Rosa me preguntó por qué estaba actuando de manera extraña, y le dije que era por el estrés del trabajo. Ella me creyó, más o menos. Pero esa noche volví a soñar con mi padre. Esta vez estaba sentado en la vieja mesa de la cocina, bebiendo café negro y golpeando el borde de la taza como solía hacer. Me miró y me dijo: «No puedes cargar con todo eso, cabrón. Comparte el peso». Me desperté sudando. El corazón me latía con fuerza. El USB seguía congelado junto a los malditos tamales. Así que aquí estoy, en esta encrucijada, con una fortuna en mis manos, una chica a la que amo, una familia en la que no confío, y un fantasma que me susurra acertijos en mis sueños. No sé qué va a pasar ahora, pero algo está a punto de cambiar. Lo siento. Ocurrió un martes, una de esas mañanas extrañamente brillantes de Los Ángeles, en las que el sol parece demasiado limpio, como si intentara blanquear todo lo que no estás preparado para ver. Estaba de pie frente al congelador, mirando la bolsa de tamales donde había escondido el USB, como si fuera oro maldito. Rosa tarareaba en la otra habitación, doblando la ropa al ritmo de un remix de reggaetón que le encantaba odiar. Y no sé qué me pasó. Quizá fue la forma en que la luz del sol se reflejaba en el hielo,
O quizá fue la voz de mi padre resonando de nuevo en mi cabeza, pero agarré esa maldita cosa. Me temblaba la mano. Estaba tan fría que me quemó la piel por un segundo. Ni siquiera me senté. La conecté a mi portátil como si estuviera desactivando una bomba. Un archivo. Un vídeo. Sin título. Sin fecha. Solo 57 segundos de duración. Tenía las palmas de las manos sudorosas. El pequeño ventilador de mi portátil empezó a resoplar como un anciano con asma. Y entonces se reprodujo el vídeo. Era mi padre. No estaba enfermo. No estaba delgado. Solo él, sentado en el viejo porche trasero de nuestra casa en Pico Rivera, sin camisa, bronceado, con una cerveza en la mano. Se oía el canto de los pájaros de fondo. Creo que era verano. La fecha era de hacía 7 años. Miró a la cámara y sonrió. «Julián», dijo con voz ronca y cálida, «si estás viendo esto, probablemente ya haya estirado la pata. Lo siento, cabrón. Supongo que te debo una despedida mejor». Dio un sorbo, eructó fuera de cámara y luego miró fijamente a la lente. «Siempre dije que te dejaría algo real. No solo teorías, no solo peleas y promesas rotas, algo que importara. Y si lo encontraste, entonces eres más inteligente que yo, o más afortunado. Quizás ambas cosas». Se rascó la barba y suspiró. «Sabrás qué hacer. Confío en ti. Pero no seas tonto, ¿vale? Este tipo de cosas hacen que la gente muestre los dientes. Incluso la familia. Especialmente la familia». Volvió a sonreír. Esta vez, más suavemente. «Sé feliz. De verdad. Gástalo. Compártelo. Quémalo. No me importa. Pero no lo desperdicies. Te mereces más que sobrevivir». Y entonces la pantalla se quedó en negro. Me quedé allí, parpadeando ante mi reflejo en la pantalla oscura del portátil. No lloré, no grité, solo me quedé allí, con el corazón latiendo como si hubiera corrido una maratón. Porque ahora no era solo dinero, era una misión. Esa noche se lo conté todo a Rosa. Estábamos tumbados en el sofá, viendo una telenovela a medias, con sus pies bajo mi muslo. Apagué la televisión, me volví hacia ella y le dije, «Cariño, tengo que contarte algo increíble». Y se lo conté, hasta el último detalle, el archivo, el sobre, las monedas, el USB, el vídeo, el mensaje de mi padre, todo. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta como si le hubiera dicho que era un extraterrestre. Entonces, sin decir una palabra, se levantó, fue a la cocina, sirvió 2 chupitos de mezcal, me dio uno y dijo, «¿Cuál es el plan, millonario?». Nos reímos hasta llorar, y luego nos pusimos manos a la obra. Al principio no fue nada glamuroso. Abrimos una cuenta nueva, creamos un fideicomiso, contratamos a un asesor financiero que no se inmutó cuando mencioné las criptomonedas. Hicimos listas, sueños, miedos, cosas que queríamos, personas a las que queríamos ayudar. Lo mantuve en secreto. Ni mi familia, ni publicaciones en Facebook, ni tweets estúpidos presumiendo con falsa modestia. Solo Rosa, yo y el fantasma de mi padre susurrando, «No lo desperdicies». Pagamos sus préstamos. Dejé mis trabajos freelance que me consumían el alma. Nos mudamos a una casita soleada en Highland Park, con suelos que crujían y un limonero en el jardín. Seguimos comprando en el mismo mercado. Seguimos haciendo chilaquiles todos los domingos. Seguimos quemando las tostadas la mitad de las veces. Pero ahora todo parece diferente. No por las cosas, aunque, claro, el colchón nuevo ayuda, sino porque siento que he dejado de correr. 3 meses después del vídeo, recibí otra carta. Esta era de tía Lupe, escrita a mano, con un fuerte olor a perfume. Decía que me echaba de menos. Me preguntaba si quería ir a la reunión familiar. Decía que estaría bien volver a vernos. Casi la tiro a la basura. Pero Rosa me dijo, «Ve, a ver qué quieren. O mejor aún, ve a ver qué quieres tú». Así que fui. Fue extraño, incómodo, lleno de miradas de reojo y sonrisas falsas. Mateo me preguntó si seguía sin un duro. Lupe insinuó que se había operado la cadera. Sonreí. Escuché. Comí los tamales secos que alguien había traído de una bandeja de Costco. Y luego me fui. No les dije nada. Pero una semana después, envié una donación anónima al GoFundMe médico de Lupe. Lo pagué todo.
Usé un antiguo seudónimo que mi padre usaba en Internet. Liberty E69. Le hubiera encantado. Rosa y yo empezamos algo después de eso. Una especie de juego de donaciones silenciosas. Una vez al mes, elegimos a alguien, un profesor, una madre soltera, un vendedor ambulante, y le cambiamos la semana. A veces con dinero en efectivo, a veces con comida. Una vez solo pagamos el tratamiento dental de un anciano. Nadie sabe que somos nosotras. Esa es la regla. Porque no se trata de presumir. Se trata de la paz. Y Dios, la paz. Por primera vez desde que era niño, me despierto sin ese peso en el pecho, sin el miedo, sin el hambre insaciable de más. A veces hablo con mi padre, en voz alta, en el coche, mientras riego el limonero. Le doy las gracias, le regaño, le pregunto en qué demonios estaba pensando al esconder una fortuna en un archivo llamado wallet.dat. Él nunca responde, por supuesto, pero a veces, cuando el viento sopla en la dirección adecuada, cuando el aire huele a café negro y a viejos sueños, lo siento, como si estuviera a la vuelta de la esquina, riendo, mirando. No digo que el dinero lo haya solucionado todo. No lo ha hecho. La vida sigue lanzándome bolas curvas. Rosa sigue acaparando las mantas. Me sigue doliendo la espalda cuando me inclino demasiado rápido. Pero el miedo, la desesperación, se han ido. Y en su lugar hay algo nuevo, algo cálido, como una posibilidad, como un legado. Así que aquí estoy, escribiendo esto, no por la fama, no por los me gusta, pero quizá, solo quizá, porque alguien ahí fuera necesita oírlo. A veces, lo que creías perdido para siempre, lo que lloraste, maldijiste y enterraste, no se ha ido. Solo está escondido, mal escrito, fuera de lugar, esperando a que vuelvas a buscarlo. Y cuando lo encuentras, no lo desperdicies.